Nos hemos levantado muy temprano hoy para entrevistar a Francesc Torralba, uno de los filósofos que más se está empeñando en escribir una filosofía para todos los públicos. Una filosofía que hable de los problemas que verdaderamente nos interesan. En Madrid encontramos un pequeño jardín que nos sirve como oasis para refugiarnos del frenesí de esta inmensa urbe. Estamos hoy aquí con Francesc Torralba, catedrático de Ética de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y colaborador habitual de la televisión de la 2, para todos la 2, y un gran divulgador de temas de filosofía. ¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte. Ha venido aquí a Madrid a dar una charla y hemos aprovechado para poder sacarle un poco de tiempo. Queríamos primero comentar esta bella colección que tienes, la Biblioteca Torralba, la editorial Milenio, sobre distintos valores y virtudes. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, surgió con una finalidad, ¿no? Que era intentar hacer llegar a un público culto algunos valores que creo que son muy relevantes, ¿no? Fíjate que hablamos mucho de educar en valores, se escribe mucho sobre la necesidad de valores, pero hay una ausencia de materiales. Y los que hay o eran muy elevados y por lo tanto muy restringidos para un determinado público, y por lo tanto era muy difícil encontrar pues, textos que te hablaran de la solidaridad, de la tolerancia, de la sobriedad, de la sinceridad, ¿no? Y lo que he intentado es eso, intentar traducir en unos términos lo más comprensibles para todos, valores que tienen un gran contenido semántico, ¿no? Y eso es lo que he intentado, y por lo tanto me he autolimitado en la extensión y hay una voluntad de claridad en todos ellos. Son libritos muy finitos, como breviarios, sí, que se pueden llevar casi en el bolsillo. Antes, 10 años antes, así, habías trabajado 100 valores para una vida plena en la misma editorial, que hacía, bueno, era menos extenso y el tratamiento, pero muchos más valores. ¿Por qué estos 22? ¿Por qué no otros? Bueno, eso tampoco es un programa que se dibujó y que luego se ha ido, digamos, cumpliendo de un modo matemático, no. Han ido apareciendo muchas veces en virtud de conversaciones, de diálogo con alumnos, es decir, los alumnos nos enseñan mucho y a veces observas que hay en ellos una comprensión, pues por ejemplo, muy falseada de lo que es la solidaridad o muy poco compleja de lo que es la gratuidad o de lo que es la amistad, ¿no? Y por lo tanto han ido emergiendo muy al hilo de mis relaciones con alumnos, con lectores, con medios de comunicación, que observaba pues que a veces se utiliza un sentido de amistad muy superficial y dentro hay un océano que queda ignorado, ¿no? Y es lo que he intentado hacer, ¿no? Poder recuperar la complejidad de estos términos y, por lo tanto, hacerla llegar al gran público. Y la verdad es que ha tenido muy buena respuesta, porque lo que quería era llegar a un público no filosófico. Sí, claro. Por definición, el filósofo se le supone conocimiento de estos valores. Pero en cambio hay muchas personas que manejan estas palabras, pero que a la hora de definirlas se encuentran carentes de materiales para encontrar dónde agarrarse. De hecho, es parte del motivo de por qué te entrevistamos. Muchos de tus libros, eres un autor prolifiquísimo, están en esta línea, no solo esta colección, sino otros libros que tienes en Milenio, uno que tuvo mucho éxito, El arte de saber escuchar, sí. El arte de saber estar solo, El valor de ser uno mismo, uno de los últimos, o este otro de El silencio. Tratado otros valores que no están en esta colección, los has ido desgranando en otros lugares. Sí, la verdad, muchos de esos temas emergen, como te decía, como consecuencia de la actividad docente o bien de la relación con algunos profesionales. Por ejemplo, el libro del saber escuchar, ¿no? Pues hubo un tiempo que traté mucho a médicos, a enfermeras, a gerontólogos, a auxiliares de geriatría, a auxiliares de enfermería, ¿no? Y subrayaron mucho el valor escucha, ¿no? Cómo valora el paciente que se le escuche, el anciano que se le escuche, el niño que se le escuche. Yo observé que salvo Erich Fromm y algunos más, muy pocos habían escrito sobre en qué consiste escuchar a alguien y qué obstáculos tenemos para escuchar a alguien y los beneficios de la escucha. Por lo tanto, son libros que intentan abordar temas muy prosaicos, porque escuchar es algo que hacemos habitualmente, pero pensar qué es lo que esa actividad tiene de beneficio en nuestra vida humana y en nuestra vida emocional, ¿no? Y eso respecto también al estar solo, ¿no? Pues a veces el estar solo se dibuja como una tragedia, que no esté solo, sobre todo que no esté solo. Bueno, pero ¿por qué no? Es decir, ¿qué hay de bueno en estar solo? ¿Qué tipo de aprendizajes hacemos cuando estamos solos? ¿Qué tipo de laboratorio antropológico es la soledad que nos permite múltiples operaciones? Recordar, anticipar,
replantearnos lo que hacemos con nuestra vida, valorar cómo estamos existiendo. Es decir, la soledad no solo como algo que debe ser apartado, ¿no?, como un perro que tiene la peste, ¿no?, sino como una ocasión para reencontrarse con uno mismo. Es muy, muy interesante, muy curioso que hayas intentado abordar, tú has dicho prosaico, pero a mí me parece que son las cuestiones cotidianas, las cuestiones que le interesan a la gente de la calle, al común. Y en cierta medida yo veo en muchos de este tipo de libros que escribes esa preocupación por el cuidado sobre uno mismo, ese recuperar el enfoque de la filosofía antigua en la línea de Piaget y de Foucault, que tú has escrito ahí sobre ello. Entonces me ha parecido muy interesante es tu recuperación por un lado de los clásicos, esa recopilación de citas y de textos, ¿no?, de esos textos que tú tienes, y cómo ese trabajo... Sí, porque yo entiendo siempre que la filosofía es útil cuando está en el ágora. Por tanto, aquí me remito a Sócrates, ¿no? Cuando está en una especie de cenáculo, apartado, aislado del mundo, con una jerga completamente críptica que solo comprenden los iniciados, yo creo que se convierte en algo completamente estéril, inútil, irrelevante socialmente, ¿no? Yo lo que reivindico es una filosofía en el ágora, y por lo tanto en medio de la plaza, de la vida pública, donde hay los problemas, donde hay las situaciones, donde uno ejerce de maestro o de enfermera, o de padre o de madre, ¿no? Preocupado con ese tema, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces ayudar a pensar cómo hacemos nuestras actividades habituales, ¿no? Yo por eso soy un enamorado de la filosofía práctica en este sentido, ¿no?, de la reflexión sobre la praxis. Y nosotros actuamos de distintos modos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estoy haciendo de padre? ¿Cómo estoy ejerciendo como profesor? ¿Cómo cuido a una persona mayor? ¿Qué significa cuidar? Se trata de recuperar el contenido de palabras que manejamos muy frecuentemente en un sentido muy superficial, ¿no? Y eso siempre me ha interesado. Y entonces, de algún modo, te enamoras de un concepto, lo vas desarrollando y tratas de articularlo para que el que lo maneja habitualmente se dé cuenta de todo lo que hay ahí metido, ¿no? Cuidar, bueno, pues es distinto cuidar a una persona anciana que cuidar a un perro. ¿Qué tiene de específico cuidar a un ser humano? ¿Y por qué es distinto cuidar una planta? Veamos las necesidades humanas, las posibilidades humanas, las dimensiones humanas, ¿no? Y ponemos a la superficie lo que somos, ¿no? Y eso me interesa y observo que haces un gran servicio a profesionales que a veces por agenda, por vertiginoso ritmo laboral, no se detienen a pensar lo que hacen habitualmente, que es cuidar, que es enseñar, que es desarrollar pues una actividad en el ágora, ¿no? Y yo creo que nuestra función es esta, es función de servir en el ágora para mejorar la sociedad de esta forma, ¿no? Y no rehuyes tampoco los temas peliagudos. Aquí no he traído, creo, El sentido de la vida, tienes un libro que se tradujo hace poco, El sentido de la vida, o el de Plantar cara a la muerte. Plantar cara a la muerte, a ver si se traduce. O sea, que tratabas el tema de la muerte, el tema del sentido de la vida, el tema del amor últimamente. Porque son temas humanos, es decir, a mí ningún tema humano me resulta ajeno, ¿no? Y si algo tenemos en común, quizás lo más común entre todos los seres humanos es que tenemos que morirnos. De ahí nadie se escapa, ¿no? Y por lo tanto pensar cómo nos enfrentamos a esto, porque es un tabú, porque hemos dejado de pensar este tema o apartamos a los moribundos o tratamos de separarles del reino de los vivos, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a eso? ¿Qué grandes relatos hay respecto al más allá de la muerte, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene en la vida este tipo de relatos, ¿no? La angustia frente a la muerte, ¿no? ¿Qué elementos nos pueden dar serenidad, pueden ser un bálsamo para el alma cuando uno piensa que se va a morir y que no va a ser más de él en este mundo, ¿no? Y el sentido. Este vino muy vinculado a los 40 años. Dice que los 40 años es un momento de detenerse y valoración, ¿no? Como hacer un balance vital, ¿no? Una auditoría vital. Decir, bueno, mi trabajo, mis hijos, mi esposa, mi tiempo de ocio, tomar distancia y valorar. Eso tiene valor, tiene sentido, soy feliz con este tipo de existencia. Se trata de detenerse, ¿no? Y parece que entre los 40, 45, en algunas sociedades antes, en otras después, hay ese detenimiento y esa auditoría existencial. Y entonces me replanteé seriamente, a título personal, qué es lo que da sentido a mi vida. Por tanto, no intento para nada enseñar a otros a desarrollar ese sentido, pero yo sí que puedo poner negro sobre blanco qué es lo que verdaderamente da sentido a mi vida y le da valor.
Algunos lo comparten, fantástico, otros no. Nada que decir, pero quería poner negro sobre blanco qué es lo que da sentido a mi vida. En esta línea has escrito un libro que ha tenido también mucho éxito, va por la 6ª edición, Inteligencia Espiritual. También aquí tienes uno de la espiritualidad. En esto que estamos hablando es ese trabajo y parte de la búsqueda del sentido, tal vez es tan importante aquí ese cultivo. Intenté desarrollar una modalidad y el de los inteligencia. niños, luego tenías los niños. Pues, bueno, los niños y el trabajo que has hecho en SM, creo que era, ¿no? SM, con Crecer y Crecer, sí señor. Es decir, aquí, ¿qué pasó, no? Que empecé a estudiar el cuadro de Gardner, vi que había distintas modalidades de inteligencia, esto se ha difundido extraordinariamente. 7 inteligencias. Como ¿no? la inteligencia luego emocional, se ha difundido extraordinariamente. Luego me empezó a interesar mucho la aparición de otra modalidad, que estaba descrita sobre todo en el ámbito anglosajón, y que denominaron la inteligencia espiritual, ¿no? Digo, esto me interesa. Y empecé a entrar, lo que decimos los académicos, el status questiones, ¿no? ¿Cuál es el estado de la cuestión sobre eso? Y lo que me interesó más es decir, a ver, si esta capacidad está en todo ser humano, la espiritualidad, la capacidad de trascender, de tomar distancia, de sentirse parte de un todo, de maravillarse del mundo, si eso está en todo ser humano, ¿por qué no lo podemos educar? ¿Por qué no lo podemos desarrollar? ¿Por qué no podemos desarrollarlo en los niños, en los adolescentes, ¿no? ¿Qué tipo de beneficios tiene este desarrollo? ¿Cómo nos hace más completos, más poliédricos, personas con muchas más dimensiones, ¿no? Y claro, mi esfuerzo es tratar de ver no solo lo que es, sino qué traducción puede tener en el ámbito educativo. Y de hecho, en los últimos 4 años, es una expresión hoy mismo, ¿no? He ido yo creo que a decenas, te llama, ¿no? a decenas de escuelas públicas y privadas, católicas y no católicas, de nuestro país, tratando de explicar de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia espiritual, cómo educarla y qué beneficios tiene una persona que ha desarrollado esta capacidad, ¿no? Y lo que sorprende es ver que en ámbitos pues, muy desarrollados educativamente, pues como el Canadá, o como Inglaterra, o como Australia, o como Estados Unidos, eso lo tiene muy presente, ¿no? Es decir, a ver, además de desarrollar la lógico-matemática, además de desarrollar la inteligencia musical o lingüística de una persona, tenemos que desarrollar esta capacidad espiritual que permite que ella sea más profunda, más esencial, que se sienta más unida a todos los seres del mundo, ¿no? Y por lo tanto también que sea capaz de dibujar un sentido con su vida, ¿no? Y eso en los niños está. Lo que pasa es que muchas veces lo dejamos allí en un estado atrofiado o latente, ¿no? Vamos a profundizar un poco en esta línea. Para no equiparar espiritualidad a religiosidad, tú estableces, uno de los libros, la diferencia entre espiritualidad, confesionalidad y religiosidad, y que en esta línea no es, incluso a veces dice que es inteligencia asistencial, creo que es, o trascendente, sí, señor. Que no es, para no asociar espiritualidad necesariamente a lo religioso, la línea de adoptar también ejercicios espirituales, no necesariamente tienen que ser lo que hacían los monjes, sino que es algo que está muy incardinado en la vida cotidiana. Explícanos ahí Yo distingo 3 círculos. Claro, la gente puede oír, o yo incluso, oye, es espiritual y puede asociarlo. Yo distingo 3 círculos. La espiritualidad como lo más común, transversal a todo ser humano. La religiosidad como ya el vínculo personal con una realidad que denominamos Dios, divinidad, religare, vinculación, relación, y la confesionalidad como el sentido de pertenencia a una comunidad, cristiana, judía, islámica, taoísta, budista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente lo hemos asociado todo y lo hemos puesto en el mismo cajón. Error. Equiparando espiritualidad, confesionalidad, digamos. Y religiosidad incluso, ¿no? Y sin embargo hay una espiritualidad que no reconoce Dios. El budismo. Claro. Nadie discute que el budismo es una espiritualidad del siglo V antes de Cristo. Y sin embargo es una espiritualidad sin Dios. Hay personas que reivindican una espiritualidad sin Dios y sin iglesia, sin comunidad. ¿En qué consistiría esta espiritualidad común a todos los hombres? Porque tú dices eso. Esta es la cuestión, ¿no? Yo creo que la espiritualidad común a todas las personas es esta capacidad que tenemos de interrogarnos por el sentido de la vida, la capacidad que tenemos de trascender, la capacidad que tenemos de maravillarnos de la naturaleza y del arte, la capacidad que tenemos de tomar distancia en nuestra vida y examinarnos, ser espectadores de nosotros y no meros actores, la capacidad de tener de ver lo esencial, la capacidad que tenemos de agradecer, de compasión. Hay unos lugares comunes
que independientemente de si uno es creyente o no lo es, de si es cristiano, judío, budista, taoísta o ateo, hay un tipo de experiencias comunes que atañen a todo ser humano. Y de hecho, como tú citabas antes, la filosofía antigua, lo ha subrayado muy bien Pierre Hadot, era contemplada como un ejercicio espiritual, ¿no? Es decir, cuando hablamos del estoicismo, cuando hablamos de nuestro Séneca, de Epicteto, ¿no? Incluso del epicureísmo, hablamos de un tipo de filósofos que nos enseñan a trabajar la espiritualidad para conseguir ese horizonte que es la felicidad, ¿no? Por lo tanto, hombre, dominio de sí, capacidad de ver lo esencial, capacidad de tomar distancia de determinadas pasiones, poderes. Eso es fundamental para adquirir ese estadio que denominaban eudaimonía, ¿no? Felicidad, ¿no? Buen ánimo, ¿no? Y eso a veces lo hemos secuestrado ya simplemente dentro de lo religioso o dentro de lo confesional. Y hoy hay muchos intelectuales franceses, alemanes, italianos, que reivindican espiritualidad sin Dios y sin iglesia. No es mi caso, yo soy cristiano, pero reivindico el concepto de espiritualidad más allá de la confesionalidad, porque muchas personas identifican estas necesidades espirituales y sin embargo no se ubican en el marco de una confesionalidad. En cierta medida yo es que estoy muy cercano al enfoque de Hadot y del último Foucault, y en cierta medida cuando leí tu obra pues he visto como una especie de actualización de esa idea, ese principio que se perdió en lo que luego ha sido la filosofía académica universitaria, ¿no? Ahora con lo que estás diciendo, uno de los últimos libros, El valor de ser uno mismo, la autorrealización en 7 movimientos, sigues ahí con ese trabajo sobre el cuidado de uno mismo, aplicado al conocimiento. Es que yo creo que es mucho eso, ¿no? Hemos convertido la filosofía fundamentalmente en un saber que se evalúa, que se examina, que se imparte, que hay un montón de conocimientos y eso es parte de la filosofía y tienen que conocerlo nuestros alumnos, si no son muy ignorantes y muy vulgos, ¿no? Pero hemos olvidado que es sobre todo un ejercicio de cuidado del alma y de cuidado del mundo. Eso es Hannah Arendt, ¿no? Cura anime et cura mundi. Y por lo tanto que una persona que filosofa es una persona que en primer lugar tiene cuidado de sí mismo. Y si tienes cuidado de ti mismo, el resultado es una persona más armónica y una persona más capaz, ¿no? Y eso tenemos que transmitirlo, ¿no? A veces transmitimos una idea de filosofía que tiene que ver mucho con los libros, con la academia y con los papeles, ¿no? Y eso es fundamental, pero no con el diálogo, no con lo que sana el alma, ¿no? Platón decía que el filósofo es el médico del alma, ¿no? Y esta tradición ha tenido un largo recorrido, que es verdad que ha sido no tanto en la academia, sino en la marginalidad, ¿no? Pero yo esto lo reivindico, y lo reivindico a fondo, ¿no? Porque me parece que es verdad, hay muchas dolencias del alma, Kristeva habla de enfermedades del alma, que fácilmente entendemos que se curan a través del fármaco o a través de la psiquiatría. No vayas tan rápido. Sentir nostalgia, sentir desesperación, es una posibilidad humana. Sentir indignación, ahora que hablamos tanto de los indignados, con razón, ¿no? Bueno, ¿qué es la indignación? ¿Se puede curar la indignación? ¿Se puede curar un individuo que está desesperado? ¿Necesariamente pasa todo por el fármaco? ¿Todo es farmacocracia o farmacotendencia? Entonces yo creo que aquí los filósofos hemos perdido un terreno, que es el terreno de cómo poder cuidar el alma sin tener que sucumbir rápidamente a lo farmacológico o simplemente al especialista del ámbito psico, ¿no? O que se asocie con el trabajo que hacían antes pues los clérigos, ¿no? Claro. Cura, esta es la otra, ¿no? Claro. Esta es la otra, ¿no? Claro que es decir, claro, este es un trabajo que tiene su sentido, ¿no? Decir, bueno, pues ahí hay una palabra que tiene como finalidad pues sanar, liberar, y que naturalmente una persona que está dentro de esta tradición, esa palabra puede ser sanadora, ¿no? Pero ¿quiénes no están allí? ¿Y las personas que no reconocen esa palabra como liberadora? ¿No pueden encontrar en la filosofía un modo de cura ánime, de curar el alma? Yo estoy convencido que sí, pero es verdad que muchas veces la filosofía académica o la filosofía abstracta o la filosofía universitaria entra en unos caminos donde solo los muy iniciados pueden descifrar su contenido, ¿no? Y el resultado entonces es que el sujeto queda en tierra de nadie, ¿no? No encuentra ningún tipo de instrumento que le pueda ayudar a esto, al autoconocimiento, a la autorrealización, al autoanálisis, cómo estoy ejerciendo mi vida, ¿no? Y yo creo que sobre todo es autoexamen, esto es muy socrático. Es decir, Sócrates no dejó nada escrito, pero nos enseñó que la misión del filósofo es examinar su vida.
no examinar la de los otros. Yo no tengo que examinar cómo vives, cómo ejerces, si es que ejerces la paternidad, tu actividad docente. Esto no es mi tarea, pero sí examinar mi vida. ¿Yo qué relación tengo con mi hija adolescente? ¿Yo qué relación tengo con mis alumnos, con mis lectores? Examen, ¿no? Con mis vecinos, ¿no? Yo creo que la filosofía práctica es autoexamen. Y eso tiene frutos, porque uno sabe cuándo suspende y cuándo tiene que mejorar. El peor examen es el propio, porque aquí no te puedes esconder. En una prueba puedes traer una chuleta o copiar, pero cuando uno se examina caen todas las máscaras y dice, oiga, yo soy un hipócrita o estoy mintiendo. Y eso es muy duro, ¿no? Por eso a veces nos resulta muy difícil resistir la mirada en el espejo. Pero la filosofía es autoexamen. Por eso es duro, por eso a veces la rehusamos. Porque bueno, ¿y si examino lo que veo no me gusta o me duele mucho? Reconocer que he traicionado, que soy un farsante, que no me creo los ideales que digo que me creo y que los vendo cuando hablo públicamente como político o como publicista, ¿no? Igual me miro en el espejo y no puedo resistir esa mirada. Por eso es autoexamen y un ejercicio de sinceridad terriblemente difícil. Esa tradición que empezó con Pitágoras. Sí, señor. Al acostarse y hacer el repaso del día. Sí, señor. Has comentado algo que no me gustaría dejar pasar antes con el filósofo como el que se cura a sí mismo o hace el trabajo sobre uno mismo y del mundo. Y tú también, en varios de los textos, dejas claro que el hecho de estar trabajando esa espiritualidad, ese cuidado de uno mismo, no implica no cuidar el mundo. Claro. Porque a veces caemos en eso. Yo no soy... No he o sea, sido... como que uno no esté en la mística Yo y no demás. he sido nunca marxista, pero la 11ª tesis Aunque de has Marx... escrito un libro sobre... libro reciente sobre sí, Marx. Los maestros de la sospecha, ¿no? Un librito muy que además muy los he pedagógico. tratado con la máxima exquisitez, a pesar de la lejanía, ¿no? Pero, a ver, yo creo que la finalidad de la filosofía no es meramente contemplativa, de espectador frente a la realidad, ¿no? Que tiene una finalidad transformadora. De esa realidad. Sí, sí, Y de uno mismo, transformadora. Es decir, nosotros no podemos limitarnos a contemplar, sino que tenemos que transformar, ¿no? ¿Cómo transformamos la realidad? Transformando las personas, es decir, mejorándolas, haciéndolas más autocríticas, más capacidades de examen de sí mismas, más capacidades de análisis, y así mejoramos las instituciones, los directivos, los alumnos, los médicos. Es decir, la filosofía tiene una finalidad que es incidir en el mundo. Yo creo que como colectivo a veces nos practicamos el victimismo, ¿no? Es que no nos escuchan. Bueno, pero cuando hablas alguien te escucha, te entienden, uno. No estamos en el ágora, en la radio, en la televisión, no estamos en la plaza pública, no estamos en los periódicos. Afortunadamente hay excepciones muy valiosas en nuestro país, en Francia, en Italia, ¿no? Pero no estamos teniendo en cuenta el colectivo que somos como deberíamos estar, ¿no? A veces es culpa nuestra por el lenguaje, a veces es miedo entrar en la arena. Y en cambio estoy protegido en un lenguaje y una torre de marfil, ¿no? Y desprecio a lo mejor también. Y puede ser desprecio. Por el vulgo, la masa, puede ser desprecio, de sus decir, temas, mira, de sus cuestiones. Ya se lo harán, esto está perdido, yo estoy en otra esfera, yo no me ensucio las manos, yo no entro en el cuerpo a cuerpo, pero yo creo que es un error. Y además porque la yo no filosofía... sé cómo ven los otros académicos este trabajo tuyo divulgativo. No sé si... Hay una gran parte de colegas que lo valoran mucho. Hay otros que, lógicamente, lo miran con una cierta distancia, ¿no? Unos lo valoran mucho, decir, no, esto lo necesitamos. Y eso puede llevar a textos más difíciles. Yo he intentado practicar ambos. Es decir, yo tengo algunos textos menores, ¿no? Por lo que respecta a la producción, muy específicos, de algún autor que he estudiado a fondo, Sí, Kierkegaard, ¿no? Por Ya te ejemplo, iba a preguntar, claro, de qué o es la los dignidad. maestros de la sospecha, en o qué es la dignidad en Heidegger, es decir, aquí... Más académicos. Más... Académicos, Sí. tesis, citas, Sí. neologismos, bibliografía, aparatos críticos, artículos en revistas especializadas de estas de impacto, ¿no? Bueno, hay algunos que están aquí, nada que decir, pero a mí me ha gustado siempre intentar ambos mundos, ¿no? Es decir, por un lado, al año o cada 2 años preparo un texto que tiene que ver con un problema muy académico, especialmente de un autor que aprecio y que para mí es una fuente de inspiración como Kierkegaard o como Nietzsche, ¿no? Y luego decir, a ver cómo puedo formular esta idea para que alcance el gran público. Bueno, me siento llamado a esta doble tarea, ¿no? La parte exotérica y esotérica. Y esotérica, digamos. exactamente. De Aristóteles. Esta sería la idea. La esotérica, Que la que algunos hacemos... parecen olvidar la otra la vertiente. exotérica. Una cosa es la intramuros, venga, vamos a filosofar sobre Kierkegaard y toda la complejidad de sus seudónimos, y otra cosa es decir, y ahora la exotérica. ¿Cómo planteamos en una sociedad
que consume productos audiovisuales, que vive acelerada, que con dificultad escucha y lee algo más que 40 caracteres, ¿cómo ayudarla a desarrollar, pues, a pensar lo que es la libertad, a pensar lo que es la felicidad, intentar salir de los tópicos, ¿no? Intentar salir de las autopistas, ¿no? Coger caminos alternativos, ¿no? Y cuando eso lo logras, tienes mucho eco y las personas lo valoran. Y entonces algunos entran a la dimensión esotérica, pero tienes que buscarles donde están, que están fuera y están en el ámbito de la calle. Y allí tienes que articular un lenguaje que te comprendan y que puedan ver, hay más dentro, quiero iniciarme. Claro, no es casualidad que hiciese la tesis doctoral, tu tesis de filosofía, porque también es doctor en teología, Sí. sobre Kierkegaard, y que llegaste a aprender danés, una lengua minoritaria. ¿Cuánta gente habla danés? ¿10 millones de personas o así? Sí, aproximadamente, incluso menos, entre 8 y 9. Sí, sí. Danés para entenderlo, ¿no? Sí, sí. A ver, a mí... ¿Qué encontraste en Kierkegaard? Bueno, siempre hay Bueno, Kierkegaard para para mí Kierkegaard es una fuente de inspiración inacabable, es decir, es un filón potentísimo. Lo que pasa con los grandes clásicos. Nos enamoramos de un clásico. Yo me enamoré, pues... Sí, pero es un clásico que tiene mucho que ver con esta concepción. No es Kant. No, claro. No es Hegel. No es Hegel, Claro. por supuesto, ¿no? No es ¿Qué me Aristóteles. interesa? Primero, lo que denominamos una filosofía arraigada a la existencia, denominado giro existencialista, ¿no? Es decir, él dice sistema no, fragmento, realidad, concreción, el individuo de carne y huesos, para decirlo con un amuno, ¿no? Eso es lo que me interesa, reflexionar sobre el hombre que piensa, que siente, que suda, que enferma y que muere. Este soy yo. Y sobre eso es lo que quiero reflexionar. Por tanto, este giro ya me interesó mucho. Luego, ¿qué me interesó? Que es una filosofía que plantea dilemas, o esto o lo otro. Y la vida está llena de dilemas. O te casas o no te casas. O tienes un hijo o no lo tienes. ¿O crees o no crees? O crees o no crees. ¿Adoptas un niño o no lo adoptas? ¿Te separas o no te separas? Es decir, hay encrucijadas. Y yo tengo la impresión que el filósofo puede prestar un servicio cuando uno tiene que deliberar y salir de un atolladero vital como es una encrucijada. Enseñar a pensar, enseñar a deliberar. Y eso tiene mucho que ver con Kierkegaard, ¿no? Y tiene mucho que ver con él un tema que a mí siempre me ha resultado muy apasionante, ¿no? Que son la reflexión sobre estados anímicos, angustia, desesperación, temor, temblor, alegría. Es decir, Kierkegaard aborda estados anímicos, nostalgia, melancolía, y Por eso me mencionar interesa solo abordarlo, ¿no? este libro tan precioso, en esta línea, El mar de emociones, que se ha editado hace poco. Es hace maravillosa, un año. las ilustraciones son extraordinarias. Es una delicia. Bueno, sigue. Es continúa, una perdón. gozada. Pues bueno, este ya es exotérico, hacia afuera, Sí, pero bueno, está pero en claro, salir. detrás hay un pozo, ¿no? Y a mí lo que siempre me ha preocupado es que este pozo solo llegue a pocos. Por lo tanto, en el sentido más positivo de la palabra divulgare, ¿no? Vamos a llegar al vulgo. Vamos a hablar de lo que es, pues esto, a fondo, de lo que es la tristeza, de lo que es la nostalgia, de lo que es la euforia, ¿no? O la indignación, más allá de nuestros habituales términos, ¿no? Entonces, Kierkegaard para mí es un foco de inspiración extraordinario y siempre me da que pensar, ¿no? Y sobre todo ya en clave cristiana, es decir, es un autor que te examina. Tú que dices que eres un cristiano, ¿de verdad lo eres? Tú que dices que crees en un Dios amor, tú que dices que el perdón es un valor, ¿realmente perdonas? Y eso me ha interesado mucho, ¿no? Porque esa es otra faceta tuya también. Esa pregunta de la autenticidad del ser cristiano. Has escrito varios libros al respecto, que tengo algunos, el de creyentes y no creyentes en tierra de nadie, Sí, una señor. especie de acercamiento, de diálogo con Estudiar las con los condiciones no de creyentes. diálogo, ¿no? ¿Cómo podemos dialogar quienes creen y quienes creen, llegar a puntos de encuentro, ver dónde están las diferencias y salvar esta tendencia al maniqueísmo social o a la fractura social, ¿no? la defensa La exposición de lo que creo, racional de cristianismo, con la Jesucristo máxima 2.0, razonabilidad, dar razón de lo que creo, fue Jesucristo 2.0, sí señor. y el de las cartas, bueno, el más reciente, porque también tienes otro cartas Sí. con una budista, ¿no? Una monja Sí, budista. hace mucho, sí. Sí. Con o, bueno, tanto. No tanto, Con o ya. sin Dios, ¿no? Un diálogo entre... Diálogo que lo había perdido en la disfrutamos biblioteca, mucho. lo he vuelto a encontrar y me ha gustado mucho, es más personal. Sí, un diálogo que lo disfrutamos mucho, muchísimo, porque... Pero también es eso, un creyente, digamos, muy
muy cercano a los no creyentes. Yo te has confesado creyente, yo no soy creyente. Sí. Muy cercano, muy intentando entender al otro. Siempre me ha interesado. A ver, la mayoría de mis amigos son agnósticos y ateos, amigos del alma, amigos del patio del colegio, pantalón corto y bocadillo, ¿no? Entonces, tú estudiaste, creo que dijiste en un colegio... No, yo estudié siempre en colegios laicos. Lo que pasa es que luego empecé teología, la hice simultáneamente a filosofía. Digamos que tu ambiente era agnóstico y tú has sido, ¿no? Sí, bueno, mi familia ¿tus no, amigos? Mi familia no. Mis padres es un entorno cristiano abierto, cristiano poroso, hoy diríamos progresista, Concilio Vaticano II, ¿no? Pero las escuelas que frecuenté, pues no eran escuelas confesionales, ¿no? En cambio me despertaron este interés por lo espiritual y de hecho no me generaron antipatía, que a veces determinados procesos de educación claro. lo que generan son anticuerpos, ¿no? Y dice, ostras, que me hablaron de esta manera, me adoctrinaron de esta manera que nunca más quise saber nada, ¿no? No fue mi caso y entonces tuve interés en estudiar teología y me ha interesado mucho siempre toda la esfera de los no creyentes. Es decir, me interesa al filósofo, yo creo que debe interesarle ese que no se ubica en sus tesis. Y en lugar de hacer una enmienda a la totalidad, que es lo que tendemos, decir, no, ¿y por qué se ubica en ese puesto? ¿Qué hay de verdad en ese puesto, ¿no? Y este diálogo es clave. Mira, cuando dialogas con alguien que piensa como tú, no creces. Es la repetición de lo mismo. Que no sabemos si sería diálogo eso. Muchas veces es un monólogo duplicado, ¿no? Estamos tan de acuerdo, fantástico, ¿no? Políticamente, socialmente, religiosamente, bueno. Lo que te activa es dialogar con otro, con el otro. Cristiano y un budista, cristiano y un ateo, izquierda y derecha. Eso es lo que nos activa, pero eso es lo difícil. Porque eso te desarma. Te encuentras con alguien que te hace preguntas, que sale del guión, que te inquieta con sus reflexiones. Y a él también le inquietas. Y entonces eso te da que pensar y quizá te abre la puerta a cambiar elementos de tu identidad, ¿no? Claro. Yo he dialogado con budistas. Porque si no tiene gracia ese diálogo. Entonces, si el salimos diálogo igual después del con diálogo, lo mismo, claro, es un diálogo para mí muchas veces viciado, sesgado y que generalmente ya sabes cómo terminará. En cambio, el diálogo con otro, con uno que no cree, como por ejemplo Vicenç Villatoro, escritor catalán muy conocido, pues para mí fue muy fecundo, pero también con una budista, ¿no? Es decir, ¿qué significa orar para un budista? Y orar para un cuando cristiano. no tiene Dios, claro. ¿Qué significa la muerte para un budista y su idea de nirvana y el círculo kármico? ¿Y qué significa resurrección? ¿Y qué sentido tiene creer en la resurrección, ¿no? O sea, a mí, este diálogo, más que debilitar mi fe, me ha exigido estudiar más y ahondar más en mis fuentes espirituales para ver cuál es su razonabilidad. Ojo, y también su fragilidad, ¿no? Es decir, bueno, eso tiene una forma de concepción, pero la postura del otro no es estúpida. También hay una razonabilidad en el ateo. No es la figura del insensato que dice, claro, como piensa poco, no, cuidado. ¿Alguien puede decir que pensó poco Nietzsche? ¿Alguien puede decir que pensó poco Kant? ¿O Marx, para hablar de un ateo explícito? ¿O Sigmund Freud? Nadie. Y sin embargo llegaron a conclusiones muy lejanas a Santo Tomás y a San Agustín. Bueno, por lo tanto, ojo con decir que no hay razonabilidad en las opciones que yo no he tomado. Esto es lo que me ha interesado siempre. Ya de los últimos libros casi que tengo que hay más, y en esta línea del trabajo sobre uno mismo, tiene, por ejemplo, este de las cartas, o el de Cartes al fi que encara no té nom, cartas al hijo que aún no tiene nombre. Claro, trabajas con la epístola, que también era, pues desde Séneca, claro, un género filosófico, claro, y muy personal, ¿no? Y en esta línea, a mí es uno de los textos, además que andaba detrás de él, te lo comenté, más bonito, donde siguen volviendo a estar los valores, ¿no? Para ti lo esencial, ¿qué le dices a tu hijo adoptivo, a tu quinto hijo? ¿Es hijo o hija? Es hijo. Era que lo esencial es estimar, que sería querer, amar, apreciar. Querer. Sí. Amar, querer. Estimar, la palabra catalana estimar es lo que decimos amar, ¿no? Te estimo, que significa que doy valor a tu persona, ¿no? Fíjate, la raíz es muy interesante, ¿no? Estimar, le tengo en alta estima, significa, para mí es alguien valioso. A mí eso me sorprendió, ¿eh? Porque entonces por encima de todo valioso, la razón, ¿no? Estaba aquí el amor. Sí, por supuesto, es decir, esto también es Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard en las obras del amor, al final dice, al final, lo que hace que la vida merezca ser vivida es la posibilidad de amar y de ser amado.
lo fundamental. Dice, bueno, pero tener, no tener, tener éxito, no tener éxito, publicar libros, salir por la televisión, al final dices, ¿qué es lo que hace que la vida merezca ser vivida? Que puedo amar y que puedo ser amado. Y eso colma. No puede tener mucho, pero si no se siente amado y no ama, su vida es muy estéril, ¿eh? Y puede ser muy vacía, el vacío existencial de Frankl, ¿no? Entonces, aquí este libro son cartas dirigidas a un hijo que todavía no conocía, en un viaje de adopción internacional en Ucrania con mi esposa, y que imaginaba todo lo que querría decirle que es esencial, ¿no? Y a veces lo esencial nos resulta más fácil decirlo por escrito Sí. que oralmente, ¿no? A veces para decir algo necesitamos escribirlo, porque el rostro del otro nos amenaza, o simplemente nos inquieta su gesto facial, o vergüenza, o pudor, ¿no? Y a veces lo esencial tenemos que escribirlo. Y la epístola es un género muy confidencial que permite lanzar un dardo, ¿no? Esto es lo que para mí es esencial. Tú ya lo irás sabiendo con tu vida, pero para mí es esencial amar, pensar, gozar de la vida, es decir, todos estos esenciales que aparecen aquí, ¿no? Festejar, perdonar, Creer al segundo. contemplar, sí, creer. Cuidado de uno mismo, la línea de lo que estamos hablando. Volviendo a Kierkegaard, aunque más que Kierkegaard es a la lengua, una de las cosas que me sorprendió al principio cuando empecé a leerte es que escribías los libros en catalán. Algunos, Claro. otros directamente en Sí, castellano. sí, porque pensaba que la mayoría... Por ejemplo, la inteligencia escribían- espiritual es porque directamente no hay- en castellano. verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, muchos de ellos, de hecho la colección pues ha tardado Sí. unos añitos hasta que se tradujese. Y quería hablar de ese elemento, de lo que sería la filosofía catalana. Y en alguna conferencia te he oído decir si, igual que tú hiciste ese esfuerzo de aprender danés, si merecería la pena, si alguien haría ese esfuerzo por aprender la filosofía catalana para... ¿Qué autores, no? Hombre, Salen a ver, en tus libros, sí, sí, sí. por aprender, por Y hay conocer a ejemplos, Ramón Llull. por ejemplo, es decir, hay canadienses. No, entonces lo que hay te decir es ingleses. qué autores serían, ¿no? A ver, nosotros Para tenemos el que público que no reconocer, cabe esa filosofía catalana. tenemos que reconocer Tengo que la la filosofía filibrita. catalana no es una filosofía que tenga una gran tradición de autores y de corrientes, pues como la filosofía alemana o la filosofía francesa o Tampoco incluso la la española. anglosajona, ¿no? Esto es un primer reconocimiento de humildad. Ahora, sí que tenemos algunas figuras que escribieron en cinco lengua catalana. nombres, por ejemplo, de aquí para ti. ¿No? Pues si empezamos por el siglo XIII, Ramón Llull, que este sí que ha generado todo tipo de especialistas que han estudiado, ¿no?, el catalán del siglo XIII para leer pues a Ramón Llull en su lengua materna, ¿no? Cuidado, mallorquín, ¿eh? Que aquí, pero Sí, una lengua sí, bueno. que para nosotros es la matriz de la lengua catalana, ¿no? Llull XIII, ¿no? Vamos, luego tenemos que hacer un gran salto, desde mi punto de vista, para ir hasta, sobre todo, autores del siglo XIX, ¿no? Jaime Balmes. El autor del criterio. El autor del criterio, filosofía fundamental, que vivió muy poco, 38 años, ¿no? Cura de Vic, de la ciudad de Vic, ¿no? Una obra muy extensa, ¿no? Es otra de las grandes figuras. Dices, más figuras. Raimundo Paniker, Bueno, recientemente muerto. reciente muerto, autor de una obra extraordinaria en el plano de lo interreligioso y de lo intercultural, ¿no? Un autor también barcelonés, toda su obra en lengua castellana, como Eugenio Trías, filosofía del límite, por ejemplo, ¿no? Su filosofía del espíritu, ¿no? Toda su gran producción sobre Nietzsche, sobre la música, ¿no? El canto de las sirenas, ¿no? Autores, para mí, muy consagrados en nuestra tradición. Para ir a otro clásico, en este sentido, del noucentisme, ¿no? Del Eugenio d'Ors, el autor del glosario, ¿no? Te digo algunos nombres que así boto pronto pondría en lo que es una tradición filosófica del ámbito catalán, donde hay autores cuya lengua original es el castellano, como Eugenio Trías, ¿no? Bueno, además Paniker escribió en muchas lenguas, catalán, inglés, francés, alemán, italiano, es decir, y Llull, pues en ese catalán rudimentario, que es el catalán del siglo XIII, que para nosotros es la matriz de la lengua catalana, ¿no? O sea, tenemos una tradición... Te pregunto esto en esa tradición, porque es que yo veo en esto que estamos hablando del diálogo una especie como de humus o de elementos comunes con cierta forma de concebir la filosofía en Cataluña, ¿no? Y desde lo catalán, por eso te lo preguntaba. Sí, pero aún así tenemos que reconocer que está muy caracterizada esta tradición por outsiders o francotiradores, ¿eh? Es decir, no podemos hablar en sentido estricto de un ismo, ¿no? Es decir, claro, fíjate, ¿no? Tú coges a Raimundo Paniker. Raimundo Paniker es un mundo, ¿no? Pero hay precedentes, hay posteriores, bueno, o coges una figura como Eugenio Trías, ¿no? Bueno, es una figura, es una aportación decisiva,
pensamiento español y al pensamiento europeo. Recibió el premio Nietzsche, ni más ni menos, ¿no? O Ramón Llull. Sí que hubo un lulismo y un antilulismo, ¿no? Aquí sí que lo hubo. Balmes, bueno, pues filosofía del sentido común. No tenemos propiamente una cadena de continuidad, ¿no? Hay figuras que desarrollan una obra, algunos discípulos en el mejor de los casos, y luego aparece otra irrupción de otro personaje. También te digo eso porque aparecen en la colección Benita, aparece Llull, en la del amor que viene de dentro, sí, aparece Jaime Balmes, aparece Ferrater Mora con un texto. Ferrater Mora, otra de las grandes figuras, sí señor. Un texto sobre las formas catalanas de vida. Bueno, porque yo no tiendo a olvidarme de los cercanos, ¿no? Hay quien solo cita alemanes y franceses, italianos, bueno, pero ¿por qué no podemos apreciar lo que tenemos cercano sin caer en el chauvinismo, ¿no? Sin caer en estos son los mejores, no, pero que no hay pensamientos de Llull que nos dan mucho que pensar en el siglo XXI, ¿no? A pesar de que se elaboraron en el XIII, o de Jaime Balmes en el Criterio, a pesar de ser un cura del siglo XIX y de la ciudad de Vic, bueno, pues ¿qué no hay en él pozo útil para la educación o para el pensamiento actual? Y por eso yo intento evitar, uno, la caída solo en los autores de fuera, dos, en los propios. Intentemos alternar y ver lo que cada uno aporta al acervo común de la humanidad, ¿no? En esta línea, y ahora con la cuestión catalana, y la cuestión, primero por el de la lengua, yo veo con los alumnos, cuando hablo de catalán, te puedo contar una anécdota. El año pasado entrevistamos a Marina, y fui con los alumnos, una pequeña selección de alumnos, y su secretario pues era catalán. Y yo hablé con él en catalán y demás. Bueno, él me habló y decía, me hace mucha ilusión oírlo porque yo me crié en Valencia. Y los alumnos andaluces, pues esto les sentó, no sé, muy mal. Entonces, ese elemento de rechazo a la lengua catalana por la cuestión política, a mí me da mucha pena. Y me acuerdo de Juan Carlos, no sé si conoces a Juan Carlos Moreno, el sí, lingüista, sí. Esa idea que él plantea de ese esquilingüismo, de ¿por qué no me puedes tú hablar en catalán y yo hablar en castellano? Imaginemos que yo no sé hablar catalán, y entonces hago ese esfuerzo de entender esa lengua de modo pasivo. Son lenguas hermanas, son lenguas que han estado conviviendo durante mucho tiempo y se han influido mutuamente de una manera bastante intensa. Entonces es tan posible para un castellano hablante entender catalán como para un catalán hablante entender castellano. Por tanto, aunque de facto no sea así, el catalán es tan útil, o podría ser tan útil para comunicarse como el castellano en todos sitios. El gallego es tan válido para comunicarse en Madrid como el castellano para comunicarse en La Coruña. No nos han enseñado cómo son, a oírlas, a sentirlas, a escucharlas en ámbitos nacionales. Esto ha hecho que seamos sordos a estas lenguas hermanas, como por ejemplo, ya digo, el catalán o el gallego, que seamos sordos cuando no deberíamos serlo, porque son lenguas próximas, son lenguas en las que nos podemos comunicar, podemos entender estas lenguas. Para entender inglés es muchísimo mayor que el tiempo necesario para entender catalán. Una persona con unas mínimas capacidades puede entender catalán en unos pocos meses. Sin embargo, esa misma persona, para llegar a entender inglés de modo eficaz y de modo rápido, pues necesitará muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo. El inglés es inútil en el Reino de España. El inglés no se usa en el Reino de España, pero el catalán sí. Hoy por hoy, el catalán es más útil que el inglés para encontrar trabajo, hoy por hoy, afortunadamente. Es mucho más factible aprender a entender 10 lenguas romances, vamos a poner por ejemplo, que inglés, aprender a hablar inglés. Es mucho más factible. Es decir, y me estoy refiriendo a lenguas como el portugués, el francés, el italiano. Es mucho más factible que una persona pueda llegar a entender, no hablar, pero sí a entender estas lenguas vecinas, que son útiles tanto en los países donde se hablan. Es mucho más fácil que llegar a dominar inglés, por ejemplo. Y no sería necesario, o sea, plantearte la pregunta así, es decir, con esta diversidad plural de España, ¿qué pasa desde otras partes que no se... Nos ha faltado a todos respeta? Pedagogía, por un lado, capacidad de deshacer muchos tópicos y reconocer la riqueza enorme, lingüística, cultural, gastronómica, paisajística, literaria, que hay en el conjunto de España, ¿no? Entonces hay una actitud muy frecuentemente, primero, desconocimiento. Universitarios que desconocen absolutamente la cultura gallega y la lengua gallega, ya no hablo del euskera, ¿no? Ya no hablo también de autores y literatura catalana, ¿no? Esto ha fallado estrepitosamente. No
a profundizar en esta pluralidad de manifestaciones culturales y lingüísticas que hay en esto que Salvador Espriu dijo la piel de toro, ¿no? O la pell de brau, ¿no? Eso ha sido un error terrible y desde la transición no se ha hecho bien. De hecho, subsisten los mismos tópicos prejuicios o han empeorado respecto a las distintas comunidades, realidades nacionales, culturales, lingüísticas, ¿no? Luego es verdad que el entorno tóxico político naturalmente lo ha agravado, ¿no? Y para mí esto es un drama, ¿no? Porque la riqueza es cuanto más lenguas mejor. La riqueza es cuanto más literatura es mejor, ¿no? Fíjate en el mundo, ¿no? El día que hubiera solo una lengua, imaginemos, ¿no? O solo una literatura, o solo una cultura. Perdemos riqueza. La grandeza es que uno puede meterse en la literatura alemana, o en la literatura francesa, o en la literatura danesa, ¿no? Y dice, ostras, está Kierkegaard, tú. Podía haber escrito en alemán, pero era su lengua materna y optó por ello porque es donde le fluía mejor el pensar, y es lógico. O sea, yo creo que nos hemos equivocado mucho al plantear la pluralidad de expresiones culturales y lingüísticas y presentarlo como lucha, como confrontación o incluso como amenaza, ¿no? Yo creo que esto es un drama. En otros países mucho más civilizados que el nuestro, la pluralidad lingüística es asumida, es Suiza, por ejemplo, ¿no? Y no hay estas situaciones de conflicto lingüístico como lamentablemente vimos en parte de nuestro país, ¿no? Y ya con esta cuestión política, para terminar, ¿cómo es la cuestión de la independencia en Cataluña? Esto es un veremos qué pasa, ¿no? Es decir... ¿Te puedo hacer así la pregunta directa? ¿Tú estás a favor? Porque tenemos Terry Cabras, Xavier Robert de Ventós, que están... Yo lo que estoy seguro a favor es que tiene que haber una consulta a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si no, no sabremos realmente de cuántos hablamos ni de cuáles son las magnitudes, ¿no? Hablamos de trabajos de campo, hablamos de... Pero bueno, a ver, ¿cuántas personas son favorables a y cuántos no? ¿Y por qué, no? Y eso yo creo que es, ya diría, por higiene democrática y para saber realmente de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, a mí me parece que en la medida en que se coarte o se limite esta capacidad de poder expresar públicamente, aunque sea una consulta no vinculante, pero eso todavía activa más el recelo, sí, eso sí, incluso la ira o incluso la actitud contraria, ¿por qué no queréis? Por no plantear esta cuestión, ¿no? Dicho eso, yo creo que una vez esto tenga lugar, entonces se tendrán que explicar muy bien los pros y los contras, lo que perdemos y lo que ganamos. Y luego otro elemento, cómo mantener los vínculos emocionales sanos con todo el conjunto. España, en el caso que haya una independencia, porque hay vínculos familiares, hay vínculos empresariales, hay vínculos educativos, ¿no? Y ese tejido tiene que permanecer en un contexto de independencia, ¿no? Tanto yo lo que te voy a decir ahora, que es en el debate que estamos, porque ahora todavía no estamos en el debate de si independencia sí, sino de si consulta sí o no. Sí. Que este es el debate que todavía no tiene lugar, ¿no? Y que no se permite, ¿no? Y aquí hay una minoría que creen que no debe tener lugar, y yo creo que por higiene social y por higiene democrática, saber de quiénes estamos hablando y de cuántos, hay que abrir la posibilidad, aunque fuera una consulta no vinculante, pero saber, ojo, hay un grupo notable de ciudadanos en Cataluña que opta o optaría por esta posibilidad. Ténganlo en cuenta. ¿Y por qué se produce esto? No es una casualidad. Francesc ha conseguido que me sienta muy cómodo y que la entrevista fluya con naturalidad. Me gustaría cerrar con unas líneas que aparecen en el prólogo de su último libro, La Revolución Ética. Allí podemos leer: la auténtica revolución es la del espíritu, nacida del convencimiento de que es necesario cambiar las actitudes mentales y los valores que dan forma al progreso del desarrollo de una nación. Creo que esta frase resume muy bien el enfoque de Torralba y deja claro de que el trabajo interior, el trabajo espiritual, no es incompatible con la lucha contra las injusticias, con la defensa de los derechos humanos.